¿Qué tal, discípulos de Jesús? Qué bueno tener la oportunidad de llegar hasta vosotros a través de este espacio y los pasos del Maestro. Este es el segundo episodio sobre el tema de la seguridad de salvación y estuvimos hablando un poco acerca de los beneficios como tener comunión con Dios, la redención, el perdón de los pecados, tener la potestad de ser hechos hijos de Dios y tener vida eterna, y dijimos que esto es apenas el abrebocas de una cantidad maravillosa de beneficios que resultan de creer en el Señor Jesucristo. No sé si recuerda el momento en que usted creyó en Cristo. Yo recuerdo en mi experiencia personal en el mes de agosto de 1979 en un bus en la ciudad de Bogotá, un compañero, yo tenía 14 años y un compañero mío de 13 años, muy tímido, del mismo salón, nos encontramos en el bus. Él ya se había subido al bus, yo iba de regreso del colegio a casa y él se sentó conmigo. Bueno, yo me senté con él porque él ya estaba ubicado, yo lo vi. Y entonces se puso un poco nervioso porque yo no era una perita en dulce, yo era una persona difícil con mis actitudes. Tampoco estoy diciendo que haya sido un delincuente, pero era un poco indisciplinado, lo típico de un colegio, de un chico indisciplinado, desordenado en sus responsabilidades escolares y disciplinarias. Y este chico, un poco tímido, pues bueno, nos saludamos, le pregunté a dónde iba y me hizo saber que era un cristiano y que iba a su curso de formación espiritual. Y me causó mucha curiosidad y le quise preguntar de qué se trataba y me compartió el Evangelio, y allí yo tuve la experiencia de recibir al Señor Jesucristo en mi corazón. Me habló de la obra de Jesús, me habló de la necesidad de creer en Él, me habló de la importancia de recibirlo en mi vida, y allí hice la oración de fe confesando que yo era un pecador, que merecía ser condenado, pero que yo recibía por medio de la fe a Cristo Jesús, y esto fue el momento de mi experiencia. No sé si tú recuerdas tu experiencia personal de haber recibido a Cristo cuando decidiste creer, o tal vez entraste a una iglesia y te gustó el servicio y decidiste quedarte allí en esa iglesia. No sé cómo fue tu caso particular, pero creo que debió haber algún momento particular en la vida de todos los que somos discípulos de Jesús donde pudimos haber creído en Él, y sería muy bueno que tú lo recordaras. Porque aquí viene una pregunta dentro del manual de guía de este material, donde dice: ¿sintió usted algo en su corazón cuando recibió a Jesús en su vida? Y cuando esta pregunta se hace a muchas personas, uno obtiene distintas respuestas. Uno dice: no, yo sentí una paz maravillosa. Otros han dicho: yo sentí un calor. Otros han dicho: no, yo sentí como unas ganas de reírme, una gran alegría, una felicidad. Otros han dicho: yo sentí que cayó un enorme peso de mis hombros al piso y me sentí liviano. Pero otros han dicho: yo no sentí nada. Entonces allí algunos se cuestionan: ¿será que yo no he recibido a Cristo en mi corazón? Y ahora entonces entran dudas al respecto. Y entonces algunos vuelven a hacer oración de fe o repiten una oración que les guiaron para poder recibir a Cristo en su corazón, y lo hacen 1, 2, 5, 10 veces porque hay una inseguridad en sus corazones acerca de si creyeron o no creyeron en Cristo, si recibieron o no recibieron al Señor en sus corazones. Y por eso este tema de la seguridad de salvación. Quiero aclarar que este tema no hace referencia: estoy seguro de mi salvación y por lo tanto yo puedo hacer lo que a mí se me da la gana, puedo ser inmoral, puedo ser de vida licenciosa, puedo ser deshonesto, corrupto, que al fin y al cabo yo creo en Cristo y voy a ir al cielo. No. Eso no es lo que este tema enseña, y algunos han pensado que este tema tiene que ver con que una vez recibido a Cristo siempre es salvo y esa es la seguridad de salvación. No nos referimos a eso. Nos referimos a una seguridad que debe haber en nosotros de lo que Dios prometió para nosotros. Él dijo que si creíamos en Él tendríamos vida eterna. Ahora, puede haber algunas circunstancias alrededor nuestro que nos hagan pensar: ¿será que yo no tengo vida eterna?
¿Será que en verdad yo no he recibido a Cristo? ¿Será que yo me metí en la religión equivocada? ¿Será que no es por este camino, tal vez es por otro? Estoy confundido. Y este tipo de inseguridades son seriamente peligrosas. Y es hacia allá donde enfocamos este estudio. Así que para quienes tienen esa suspicacia de, va a enseñar acerca entonces de que salvo siempre salvo y entonces puedo ser inmoral y pecador y voy a ir al cielo. No, eso no es mi tema hoy. Así que si había pensado eso, tenga tranquilidad, no es eso una posición bíblica, no es lo que vamos a estar enseñando. Lo que vamos a estar enseñando no es una seguridad de salvación basada en lo que yo pueda hacer. La seguridad de salvación no está basada en lo que yo pueda hacer. Efesios 2, 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Ahora, algunos creen que son salvos porque han hecho cosas maravillosas, unas obras sociales muy buenas, han sido buenos con muchas personas, han ayudado inclusive a algunas iglesias, o que merecen el cielo porque son buenos diezmadores o porque hacen unas generosas donaciones en las iglesias, o porque ayudan a los niños pobres y ayudan a la sociedad y se merecen el cielo. Y a veces muchos de ellos están seguros de merecerse el cielo por todas esas conductas que, bueno, son loables, pero no son determinantes en la salvación de ninguna manera. Porque el texto que acabo de referir de Efesios 2, 8, por gracia son salvos. Y la gracia no es algo que yo pueda comprar. La gracia es algo que Dios hace a mi favor cuando yo no me lo merezco. Así que nadie es salvo por el esfuerzo personal, por algo que haya hecho. Si alguien cree que si se porta bien, ¿sí?, como en alguna canción de hace muchos años, debo ser bueno para ir al cielo y estar con mi amor, dice esa canción, pues eso está lejos de la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque no vamos al cielo por ser buenos. Es decir, si se tratara de ser buenos para ir al cielo, nadie va al cielo. Porque no somos buenos, tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, que nos incita a hacer todo lo contrario a lo que Dios estableció en su palabra. Así que, pues, si fuera por obras, nadie se salva. Así que la seguridad de salvación no es un tema que se fundamente en lo que yo pueda hacer para ir al cielo. Así que si tú, que tienes algunas prácticas religiosas donde te haces flagelación en tu cuerpo o donde haces ciertos rituales hiperespirituales o donde quizás haces una serie de generosas obras sociales y crees que eso te da derecho al cielo, entonces tienes una errada idea de que puedes comprar la gracia de Dios y los beneficios de Dios con tu dinero, con tus obras. No es muy raro de aquel mago al que Pedro reprendió, que pretendió comprar el don de Dios con dinero, y el apóstol le reprendió duramente pensando que porque estaba confundido, creía que podía comprar los dones de Dios con dinero. Así que si creemos que nuestra salvación se puede basar en cosas que nosotros podamos hacer y nos aseguramos en ese sentido, pues estamos lejos de la verdad. La seguridad de salvación es la seguridad que yo tengo de que soy salvo por lo que Dios hizo, por su gracia, por su amor y por su justicia para mí, no por lo que yo pueda hacer por mí mismo, sino por lo que Dios hizo. La seguridad no está en lo que yo hago, la seguridad está en lo que Él hizo para mí. Así que, ¿cuál fue la experiencia? ¿Qué sentiste en aquel momento cuando recibiste allí en tu corazón? Tú conoces la respuesta: alegría, tristeza, emoción. Pero bueno, mira lo que tenemos aquí a continuación. Nuestra confianza es como un edificio en construcción que necesita de un fundamento sólido para que no caiga y se destruya. En la imagen de la siguiente página en el manual, tú vas a poder observar un edificio donde dice: tengo vida eterna. Y esa fe, pero mira el cimiento en la imagen de abajo, ahí puedes ver que el cimiento, el fundamento de ese edificio, que bueno, aquí en la gráfica se puede ver como un cuadro sobre el cual se monta el edificio, pero eso típicamente los cimientos no se ven, en los edificios están subterráneos, ¿sí?
y tiene que ver precisamente con la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Usé esa gráfica, me anticipé un tantito en ella, para que pudiera explicar esto del fundamento sobre el cual construimos nuestra seguridad de salvación, no en lo que nosotros podamos hacer. Ahora, cuando pregunté qué sentiste cuando recibiste a Cristo, creo que este trencito nos ayuda mucho a comprenderlo. Mira el trencito que aparece en la gráfica y vas a observar que hay una locomotora, hay un vagón para el combustible y hay un vagón para los pasajeros. Este trencito que está dibujado en la gráfica es un trencito que, teniendo la locomotora a la izquierda, pues vas a observar que va de derecha a izquierda. Entonces, aquí surge una pregunta, dos flechitas y un símbolo de interrogante para preguntarnos: ¿dónde colocas el combustible para que el tren funcione? ¿Lo colocas en la locomotora o lo colocas en los pasajeros? Recuerda que hay un vagón de combustible. En los trenes antiguos había un vagón para la leña, porque eran trenes de vapor, entonces había un horno y se metía en él esta leña. Ahora la pregunta aquí es: ¿dónde pones el combustible para que la locomotora funcione? Para que el tren funcione, ¿en la locomotora o en los pasajeros? El sentido común nos dice, bueno, ponemos esto pues en la locomotora. Pero cada uno de estos elementos del tren están representando cosas distintas a nivel espiritual. La locomotora representa la palabra de Dios, el combustible representa la fe y el vagón de los pasajeros representa los sentimientos. Y por eso, cuando preguntamos ¿qué sentiste al recibir al Señor Jesucristo? Y algunos respondieron: sentí una gran alegría, o sentí paz, o no sentí nada. Debemos tener mucho cuidado para no guiarnos por ese tipo de emociones y poder decir: oh, yo sé que recibí a Cristo porque cuando hice la oración sentí un gran calor, o sentí una gran paz, o sentí que este peso sobre mis hombros cayó. No, esa no es la base de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque las emociones son biorrítmicas, tienen picos y llanos, es decir, no son constantes. Necesitamos algo más sólido en lo cual podemos depositar nuestra confianza y que nos permita conservar la seguridad de que lo que Dios dijo que recibiríamos y creeríamos en Él como la vida eterna, lo recibiremos. Y es por eso que, así en la ilustración del tren, podemos observar que la fe debe ser depositada en la palabra de Dios, no en los sentimientos. Cuando nos guiamos más por los sentimientos, corremos el peligro de que días en que los sentimientos están como abajo, como que hoy, no sé, el día amaneció un poco oscuro, como que estoy achantado, como que no estoy de ánimo. Algunos piensan: es que el Espíritu Santo me abandonó, es que Dios me dejó, es que definitivamente Dios no es conmigo, me siento solo, me siento abandonado. Y entonces nos dejamos guiar por las emociones que nos confunden. Pero si decidimos depositar nuestra fe en lo que Dios ha dicho en su palabra para nosotros, entonces allí está un fundamento mucho más sólido que no depende de los altibajos de las emociones, y eso nos ofrece una enorme seguridad de que lo que Dios ha dicho lo hemos recibido. Si Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a Él y Él conmigo, ¿sí? Entonces, a la luz de esa cita, ¿dónde está Jesús en estos momentos? Si tú creíste, recibiste a Jesús, según lo que Él dijo, ¿dónde está? Pues en tu corazón. Y si está en tu corazón, la base de eso no es lo que tú sientas emocionalmente, sino que Él dijo que entraría a tu corazón. Así que terminamos con esta pregunta: ¿en qué basa su fe para estar seguro de que Jesús entró en su corazón, perdonó sus pecados, le dio vida eterna y le ha hecho su hijo? ¿En qué? ¿En sus emociones o en la palabra? Por eso leímos estos primeros textos en el episodio anterior. Yo recibí esos beneficios. ¿Cómo estoy seguro de que recibí esos beneficios? Porque Él dijo que yo recibiría eso si creería en Él. Ya no dependo de mis emociones. Escríbelo ahí. Mis amados, nos vemos en el próximo episodio en Los Pasos del Maestro.